Aquí comienza Las Patas en la Fuente, un programa de historia argentina. Conducción, Amancay López y Hernán Pacheco. Equipo de producción, Amancay López, Martín Sánchez, Gonzalo Pieroni. Locución, Guadalupe Roverano. Guión, Hernán Pacheco. Hola, ¿cómo están todos? Estamos acá en Las Patas en la Fuente. Continuidad en el ciclo que iniciamos este año, un programa de historia argentina, y seguimos pensando el siglo XX, seguimos en el momento álgido de 1955 hasta 1957, podemos decir que es un momento de mucha intensidad, porque ahí digamos que se sintetiza el enfrentamiento entre lo que propusimos nosotros también como eje de análisis, ¿no? Sí, así es. Nosotros estuvimos viendo el programa pasado como puntualización, digamos, los bombardeos a la Plaza de Mayo, un escenario, digamos, que hemos caracterizado más en términos políticos de la disputa de poder, de cuáles son los sectores que estaban disputándose. Escuchamos algunos archivos sonoros y estuvimos pensando acerca de ese hecho puntualmente como el inicio de la violencia política en la segunda mitad del siglo XX, con todo lo que desencadenó, y lo fuimos pensando hacia lo que terminó siendo el golpe de Estado definitivo en el año 56. Sí, de gobierno en el año 55, perdón, en septiembre del año 55. Exacto. Y la idea en este programa es pensar un poco, bueno, las consecuencias y lo que vino después, ¿no? Porque además de esa disputa política, lo que está en juego, por supuesto, es un modelo económico de país y, en definitiva, esta propuesta, que es la que veníamos viendo con el peronismo en relación a la distribución del ingreso, de las riquezas en nuestro país. Bueno, ¿cuál es entonces el interés de la oligarquía? Que es básicamente el enemigo del pueblo y quienes han llevado adelante toda esta serie de sucesos en contra de los intereses del pueblo. En este programa particularmente vamos a estar pensando el Plan Previsch. Así que en principio lo que vamos a hacer en este primer bloque es caracterizar un poco, entonces hacer la contextualización histórica como hacemos siempre, para que el oyente pueda ubicarse un poco en tiempo y en espacio, en qué momento y en qué circunstancias estamos hablando. Sí, inmediatamente después del golpe del 16 de septiembre de 1955, va a asumir a una semana del golpe el general Lonardi, la presidencia de la Nación. Y ahí se inicia el periodo de restauración, lo que podemos llamar como restauración oligárquica, ¿no? Es decir, porque ese golpe de Estado, el objetivo principal es restablecer los privilegios hacia los sectores dominantes, ¿no? Y tiene un trasfondo político también de posicionamientos, ¿no? Decíamos nosotros en el programa pasado que cuando Perón el 31 de agosto del 55 ya empieza a ver, mencionamos la fecha porque fue la fecha donde compartimos un archivo sonoro, va a ver claramente que inclusive sectores del ejército están conspirando contra el gobierno de Perón, y tenemos que recordar nosotros lo que dijimos oportunamente, que en cada uno de los sectores, en cada una de las corporaciones y en cada una de las estructuras de poder va a haber diferentes expresiones ideológico-políticas. Ocurre eso en la Iglesia Católica, ocurre eso en las Fuerzas Armadas, ocurre eso en los propios partidos políticos, pero que en definitiva ese golpe del 55 va a iniciar, digamos, llamado por la historiografía oficial o la historia oficializada, la Revolución Libertadora, ¿no? Con esos nombres siempre tan republicanos. Va a iniciar un periodo en el cual, decíamos, asume Lonardi, ¿no? El 23 de septiembre del 55, que era el jefe de una coalición, digamos, del general Lonardi, nacionalista liberal, ¿no? ¿Por qué hablamos de coalición nacionalista liberal? Porque ese gobierno va a intentar mantener algunas cuestiones vinculadas al nacionalismo, ¿no? Más bien ya no nacionalismo popular, sino de derecha, pero que estaba dentro de las filas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esa coalición, decimos nacionalista liberal, porque hay otros elementos más ortodoxos
¿no? Se puede hablar en términos económicos. Cuando decimos la ortodoxia económica, decimos el liberalismo, ¿no? El libre cambio, la opción por los negocios con los países centrales capitalistas, ¿no? Es decir, Lonardi no es un representante de esa ortodoxia, tampoco cuestiona esa ortodoxia, y de hecho el plan Prebisch, inmediatamente a las pocas semanas del golpe de Estado, va a ser el encargo que le hacen a Raúl Prebisch, los golpistas, para diseñar lo que vos planteabas, Amancay, que es un nuevo modelo económico, que no es tan nuevo, pero aquí sí que se opone al ideario peronista, ¿no? En esa coalición, Lonardi va a incluir dentro de su gobierno algunos nacionalistas que habían participado de la década infame, ¿no? Que habían estado en el poder en la década infame. De hecho, Prebisch había sido funcionario en la década infame. Es decir, cuando Federico Pinedo era ministro de Economía, Prebisch fue un tiempo encargado del Banco Central, ¿no? Digo, como para dar una referencia. Después, seguramente vos vas a dar unas referencias más detalladas sobre quién es Raúl Prebisch, el autor del plan Prebisch. Pero ese plan económico lo que va a hacer es instalar una noción de modelo económico con el pueblo no incluido dentro de los intereses a defender, ¿no? Esto está claramente es así, por eso el golpe. Entonces decía que se va a rodear Lonardi de algunos nacionalistas de la década infame y también algunos nacionalistas que participaron del golpe del 43. Nosotros vimos en alguna oportunidad, caracterizado por Hernández Arregui, que ese golpe de 1943 es el diferente a los demás golpes de Estado del siglo XX, primero porque de ahí surge el peronismo como expresión del nacionalismo popular, pero que dentro de ese del golpe del 43 y los militares que lo llevaron adelante, había diferentes expresiones políticas, ideológicas, y por eso es un golpe que si bien es también hasta puede considerarse anticomunista, digamos, por la época, ¿no? También es tiene muchos anti, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene diferentes expresiones ideológicas. Bueno, los nacionalistas, con Z, digamos, de ese golpe, digamos, los que están más a la derecha, los que están más vinculados a los sectores dominantes, van a participar del gobierno de Lonardi, ¿sí? Van a ser parte de los golpistas que sacan a Perón. Esto, digamos, se va a sumar a ese gobierno de Lonardi, va a crear una junta consultiva, y ahí es donde aparece la idea de coalición con los liberales, ¿no? Estamos hablando de dos sectores dentro de los propios golpistas, ¿no? Nacionalistas por un lado y liberales por el otro, que se arman una coalición, gobiernan juntos, y el instrumento de los liberales, los más ortodoxos en la economía, digamos, los que en definitiva están más de acuerdo con el plan Prebisch, ¿no? Van a formar una junta consultiva, y de esa junta consultiva va a estar encabezada por quien va a ser el vicepresidente, que es Isaac Rojas, ¿no? Y que va a estar, decía también, integrada por los partidos de la Unión Democrática. Vos te recordarás, y la audiencia también, que dentro de los golpistas, de los que en el conflicto con la Iglesia Católica marchaban juntos en la celebridad, digamos, en las celebraciones religiosas, en la liturgia del Corpus Christi, lo que mencionamos como antecedentes a los bombardeos del 55, van a estar el Partido Comunista, el Partido Socialista, que no han sido siempre de sus plataformas muy creyentes ni muy católicos, pero que bueno, que en definitiva tenían un objetivo común. El juego de la política los llevó a marchar juntos para después golpear juntos. Bueno, producto de después del golpe, ante el primer gobierno de la Libertadora, como le llaman ellos, aparece Lonardi como presidente, Rojas que lo acompaña, y una junta consultiva integrada por estos representantes de estos partidos, ¿no? Bueno, a partir de ahí también Lonardi designó como titular del Ministerio de Trabajo y Previsión a un hombre procedente del peronismo, ¿no? Que es Luis Benito Cerruti Costa, ¿no? Se lo conoce más como Cerruti Costa. Luis Benito Cerruti Costa, y puso al frente de la CGT a algunos sindicalistas peronistas también, ¿no? Como Framini, Natalini y Biel, ¿no? Digo esto, ¿por qué lo mencionamos? Porque ahí vemos prácticamente una intencionalidad de Lonardi, que se decía a sí mismo en algún momento peronista, como una intencionalidad de que es un golpe que intenta, en términos sociales, que no haga mucho ruido. Ahora, medio tarde, claro, porque sí, los ruidos fueron de las bombas, ¿no? Bueno, o mantener un silencio sería, exacto, ¿no? Porque de alguna forma tienen que implementar una ingeniería que desarticule
toda esa construcción política que había sido el peronismo y que además estaba, digamos, en toda una serie de estructuras. Y cómo en algún programa anterior hablábamos también de la cooptación, ¿no? Cómo también empieza a jugar la cooptación en la política como un ejercicio, digamos, para doblegar las convicciones o los intereses de determinados sectores, en función, además, de lo que vamos a ver con el modelo económico que traen, de servir a los intereses extranjeros, ¿no? Del imperio, básicamente, como una vuelta, bueno, vos mencionabas, una restauración, ¿no? Que hasta el día de hoy vemos los intentos en los gobiernos liberales o neoliberales de volver a lo que para ellos ha sido el país ideal, que es la década del 30. Claro, y esas pequeñas señales de un nacionalismo muy parecido al peronismo, digamos, a menos declamativamente del lado de Lonardi, no va a tardar la reacción liberal, digamos, la otra parte de esa coalición nacionalista Claro. liberal del golpe. Y una de las más encendidas críticas va a ser del periódico La Vanguardia del Partido Socialista, ¿no? Que se ve como engañado en su buena voluntad de pactar. Han sido ingenuos. Sí, pero en realidad ahí lo que se ve también es que fueron funcionales a la restauración liberal oligárquica y después protestaban porque había algunos signos de nacionalistas en tanto en los ministerios como actuando directamente en las decisiones de qué camino seguir en términos de restauración, ¿no? Lo que no cuestionaban la vanguardia del Partido Socialista era la restauración oligárquica, no, ni una coma sobre ello. Entonces ahí aparece Américo Scioldi, donde, bueno, manifiesta más claramente eso, ¿no? Y entonces ahí aparecen en la oposición a esas decisiones de estos neoperonistas en el golpe, esa famosa junta consultiva, ¿no? Cito rápidamente un texto de Rubén Bornik, que no estaba dentro del material, pero que me parece que sintetiza bastante una explicación que puede llegar a ser muy larga, ¿no? Dice claramente Bornik: triunfante en el golpe del 55, que sus dirigentes prefirieron llamar Revolución Libertadora, como dijimos, el gobierno de Lonardi se propuso poner fin a la política de control estatal de la economía y nacionalización vigente hasta entonces. ¿Qué más dice Rubén Bornik? Para tal fin llamó al economista Raúl Prebisch, dice, el mismo que durante la década infame presidió el Banco Central, como decíamos nosotros, siendo colaborador del ministro de Hacienda Federico Pinedo en 1935. A Prebisch, Lonardi y Rojas le encomendaron la presentación de un informe sobre la situación económica argentina. El ministro de Comercio, César Bunge, qué apellido, ¿no? Sí, ¿no? De la oligarquía, puso a su disposición un equipo de trabajo y la administración toda quedó a su disposición para facilitar su tarea. El 24 de octubre del 55, Prebisch elevó a Lonardi su informe, así se llama, ¿no? El plan Prebisch, su informe preliminar acerca de la situación económica. Y ahí en ese informe preliminar, después lo vamos a ver con detalle en los otros bloques, va a aparecer, como podemos adelantarlo, como la pesada herencia, ¿no? Hoy ya Claro, se repite, sí, ¿no? Hay algunos números invertidos, digamos. Y hay números invertidos, y hay también en situaciones engañosas y digamos, barnizados con un supuesto academicismo y tecnicismo, lo que va a plantear inclusive Perón en los Vendepatria, lo va a plantear Jaureche en el otro texto que mencionamos sobre el plan Prebisch, va a abrir inexactitudes que son poco y difícilmente disimulables, a no ser porque tenían comprado los medios y la superestructura Claro, cultural. que es un poco lo que vos decías antes, ¿no? Como para presentar esto que cuenta el propio Perón en su libro Los Vendepatrias y quién es Raúl Prebisch, el asesor de la dictadura, plantea Perón. Bueno, has dicho vos que habías sido gerente del Banco Central en el periodo anterior al peronismo, cuando el Banco Central cumplía otro rol dentro de justamente la superestructura política del país y la distribución de los ingresos, y que, digamos, llegado el peronismo por el voto popular y a partir de lo que fue el 17 de octubre, me llamaba la atención en el relato de Perón que Prebisch es, bueno, además que es un contador y que inaugura esta tradición que vos decís, ¿no? De cuadros técnicos, de bases ideológicas que sostienen ahora el proyecto oligárquico en el poder. Gramsci diría intelectual orgánico. Intelectual orgánico, ¿no? Que mencionábamos también en otro programa que hasta nuestros días podemos nombrar una serie de
de técnicos, digamos, ¿no? De intelectuales orgánicos que sostienen esos proyectos y que además hacen este trabajo engañoso hacia la población justamente a partir de informes técnicos que muchas veces no entendemos, como nos alertaba también Scalabrini Ortiz, ¿no? Nos explican nuestra propia vida cotidiana en términos económicos, en un discurso, digamos, absolutamente tecnicista, de manera que podemos ser claramente engañados. Y Prebisch es refugiado de alguna forma, diría yo, no es quizás el término, en la CEPAL, en una parte lo menciona Perón, y bueno, me parece que por ahí también tenemos una ventanita como para pensar en otra de las cuestiones que vos siempre planteás de las claves para pensar cuáles son los apoyos externos, ¿no? En qué lugares son sostenidos, contenidos e incluso formados, ¿no? Economistas o contadores en este caso, o intelectuales orgánicos que después van a retornar a hacer el trabajo técnico justamente para sostener el proyecto oligárquico. Bueno, ese es Prebisch, nos dice Perón, quien a partir del año 55, el informe, presenta justamente un plan que básicamente va a trastocar, digamos, todo lo que había sido la propuesta del peronismo en términos de la distribución. Es así, y Raúl Prebisch, vos mencionabas que cuando estaba al frente del Banco Central en la década infame, era un banco central que respondía a los intereses de los británicos, ¿no? Intereses de los británicos nos referimos dentro de la batería de intereses, ¿no? De transporte, marina mercante, frigoríficos, digamos, dentro de todos los intereses tenía una base de estructura económica con un banco central que era un banco central que respondía justamente a los británicos, digamos que es un banco central que después Perón va a nacionalizar en el sentido de manejar las finanzas del país. Eso es muy actual, nosotros hoy tenemos también en el Banco Central, bajo el gobierno de Macri, a técnicos economistas que responden a intereses de los centros capitalistas, ¿no? Digamos, pueden ser británicos, norteamericanos, pero son siempre quienes condicionan las políticas. De hecho, por eso las políticas con el Fondo Monetario Internacional van a ser posibles a partir de manejar el Banco Central y la mirada de la administración económica del país, ya no como política económica, sino como presentada como economía pura, ¿no? Después vamos a ver por qué el plan Prebisch es un plan político, de política económica, y vamos a ver en el texto de Perón de los Vendepatria del 57 por qué, y con algún detalle, cómo desnuda ese plan y esas inexactitudes, ¿no? Bueno, muy bien, ahora nos quedamos sin tiempo en el primer bloque, así que vamos a profundizar, entonces, como decía Hernán, en el segundo bloque. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las patas en la fuente. Un programa de historia. Bueno, segundo bloque, las patas en la fuente. Estamos pensando el plan Prebisch. De 1955, y no nos cansamos de mencionar años intensos, si los hay, de la historia argentina. Un quiebre, ¿no? En la manera de hacer política y en la legitimidad también, digamos, de la violencia para por lo menos una buena parte de lo que siguió el siglo XX. Teníamos como marco también este libro de Juan Domingo Perón del año 57, Los Vendepatria, un título, ¿no? El que le puso Perón. Tenemos que acercarnos un poquito a ese texto, es maravilloso. Y porque además, vos lo decías antes, también Perón, un estadista, pero además está haciendo una lectura política no solamente de la Argentina, sino del mundo. De hecho, en este libro va a caracterizar a todos estos sectores de la Argentina y también del mundo y la política económica. Y nosotros hicimos hincapié por ahí también para hacer un aporte en relación a lo que Perón está advirtiendo como consecuencia del plan Prebisch y está advirtiendo como consecuencias políticas de todo lo que se viene a partir del golpe del 55, en un apartado que se llama Las Fuerzas del Pueblo. Perón va a describir, digamos, cuáles son algunos estratagemas que están planteando el nuevo gobierno, la nueva dictadura que está gobernando la Argentina.
Y en términos de ¿no? este cinismo con el que empiezan a plantear, lo hemos visto en otros programas también, cómo construyen imaginariamente esta figura del tirano y donde son, digamos, una revolución que vendría a liberar, ¿no? La libertadora y a restaurar, digamos, una democracia, y entonces en nombre de la democracia, de la libertad y de una serie de valores, digamos, aceptados desde el sentido común, pero que en el fondo lo que esconden es justamente todos los mecanismos contrarios, ¿no? Digamos, inauguran con un bombardeo a la Plaza de Mayo y después siguen con una serie de mecanismos represivos y también particularmente con la implementación de un plan económico que es contado, digamos, con serias distorsiones. Y en este pasaje en el que Perón describe todas estas cuestiones en relación a lo que significa que sean los vendepatria los que están gobernando el país, porque prácticamente lo que está diciendo es justamente hay, digamos, una expresión representante de los intereses de la oligarquía y de los intereses del imperio, que lo que están llevando adelante es el ataque continuo al pueblo y a los valores populares también, ¿no?, de la Argentina. Hace una serie de pasajes en los que podemos, digamos, reconocer una especie de arenga también a lo popular y a la organización popular. A mí me interesa leer algunos textuales porque me parecieron muy interesantes y sobre todo muy interesantes si nosotros podemos situar a un Perón escribiendo con la capacidad de conceptualizar, digamos, todo lo que está pasando en el exilio. Dice Perón: para nosotros el patriotismo puramente geográfico no tiene sentido, como no lo tiene ni la grandeza ni el poder de la patria sin la felicidad del pueblo. Y para terminar, y por eso decíamos que es una arenga y que en algún punto sigue vigente y sigue siendo una herramienta para pensar y para construir política, dice: nosotros no luchamos por nosotros, porque el egoísmo no existe para los justicialistas. Luchamos para los que nos han de seguir. Por eso no estamos apurados, pero estamos decididos, ¿no? Hay una idea, hay una convicción que tiene que ver justamente con la idea de comunidad. O sea, a mí me parece, digamos, que en este sentido es muy actual y es muy vigente esta clave política que nos da Perón para pensar, digamos, hay un proyecto que tiene que ver con el todos, ¿no?, que tiene que ver con un nosotros en el que hay una población absolutamente incluida, y hay un proyecto que tiene que ver con que, bueno, sobra tierra y sobra gente y sobra todo por todos lados, porque el proyecto es para una élite. Leído rápidamente, uno puede decir, es solamente un pasaje sensiblero de Perón. Claro, parece un romanticismo. No lo es. Es netamente político, como vos planteás, Amancay, porque además enfrenta eso al egoísmo de la libertadora. Si algo tiene el plan Prebisch, y ahora vamos a dar algunos detalles, si algo tiene el plan Prebisch, justamente es que defiende los intereses de los sectores dominantes, de los privilegios perdidos, de los sectores dominantes, perdidos en los términos que ellos quieren tener privilegios, ¿no? Nunca perdieron del todo los privilegios, pero sí en términos políticos, en términos económicos inclusive. Por eso la libertadora, después del golpe del 16 de septiembre del 55, tardó solamente Prebisch hasta el 24 de octubre del 55 en hacer el plan. Un mes. Nada, tiempo récord. Escribe justamente... Ya lo tenía más o menos pensado, y podríamos los decir. muchachos lo tenían pensado. El plan Prebisch va a ser un plan económico liberal, ortodoxo, ¿no? Va a inaugurar, decíamos, una tradición que después va a continuar todos los economistas que están al servicio de los sectores dominantes, como Alzogaray y Cavallo, por nombrar dos de diferentes épocas. Y ese plan Prebisch se propone, digamos, el gobierno se llama gobierno provisional. Melconian, ¿estos califican o no? Y Melconian no llegan a intelectual orgánico. Que no llegan a tener, digamos, no tienen el talento para hacer, digamos, un Prebisch, pero tienen la misma predisposición. Son como claro, sí, no importa. Bueno, sobre esta base del plan, digamos, del gobierno provisional de la Libertadora, se decían sí mismo Lonardi y Rojas, el gobierno provisional propone aumentar los precios de la producción agropecuaria, y liberar de trabas la importación de los bienes necesarios. Bueno, ahí ya vemos un elemento que ya lo vimos en el plan de Martínez II. Sí, no totalmente. Sé si te acordarás. Que se confunde, que habla de la liberalización, la liberación. Sí, de la liberación. Bueno, en ese plan... No tienen bien clara la familia de palabras. Exacto. Habría que hacer un trabajo de historia en el cual
tomemos del plan Pinedo, la década infame, el plan Previch, tomemos el plan de Martínez Dios del 81 que mencionamos en aquella oportunidad en la Ese lo dictadura. comparamos con los puntos que Macri planteó para el campo, Para el en campo. su campaña Bueno, en 2014. en todos esos planes aparece esto de aumentar los precios de la producción agropecuaria y de liberar, ¿sí?, la posibilidad de importar los productos manufacturados que se necesiten, ¿no? Claro, Dice. acá sí la necesidad tiene cara de hereje. Exacto, aquí sí. El segundo punto que podemos establecer, digamos como importante, ¿no?, es justamente el restablecimiento del mercado libre de cambios, ¿no? Ujú. Ahí ya tenemos dos temas. Los precios de la producción agropecuaria, que después vamos a ver en qué va a impactar, y la liberalización de la importación de productos manufacturados y el control de cambio. O sea, hoy está muy en boga el tema del dólar, cómo incide, veamos, todos sabemos que la devaluación que hace permanente el gobierno de Macri incide en el bolsillo del laburante, Ujú. porque a cada devaluación cada vez vale menos los sueldos. Es decir, vamos a decir en términos concretos, el control de cambios en manos de la ruleta financiera, que son los que hacen el negocio de manera egoísta, ¿no? Pues son los vendepatria. Claro, necesitan un dólar alto para sus especulaciones financieras y a vos el dólar alto te baja el sueldo y te aumenta los precios. Exacto, entonces la comida está cada vez más cara. La comida, como dijo Moreno en su momento. Exacto, Bueno, le sacan la comida de los boca a los al argentinos. aumentar por el plan Previch los precios de la producción agropecuaria, también aumenta internamente los precios de los alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te coloca el plan Previch al precio dólar, al precio internacional, la comida en las transacciones internas. Digamos. Dolarizan la economía. Exacto. ¿Para qué? Para poder hacer mejores negocios en el comercio exterior. Volvamos al mundo. Claro, por eso. Siempre tiene que ver con esta idea de que el eje sean los países centrales. Y que se abra la importación de todos los productos manufacturados necesarios. También eso va de la mano con una idea del plan Previch que está ahí latente, que es desindustrializar, ¿no? Después Previch va a ser uno de los grandes explicadores de la necesidad de desarrollo de los países latinoamericanos en la CEPAL, que hay que industrializar y de ver el modo, pero bueno, hay en eso, para no seguir pensando hacia adelante y nos seguimos concentrando en el plan Previch. Pero nosotros en este momento estábamos industrializando. Claro, ¿o no? o sea, en el momento el peronismo fue el gran industrializador, en el sentido que ya lo dijimos en su momento, en plena década infame, con las migraciones internas, llegan nuevas poblaciones del interior del país, a partir de una crisis del sistema, digamos, una de las crisis cíclicas del sistema capitalista, se generan industrias menores, digamos, talleres, que después el peronismo, ya en el poder, a partir, digamos, del 43, pero más específicamente a partir del 46, como vos mencionabas, de los 9 años de Perón como presidente, se va a decidir una industrialización como nunca se conoció, tomando como base esos talleres y tomando como base de sustentación política justamente el nuevo sujeto histórico, que son los trabajadores y las trabajadoras que venían de las migraciones internas. Entonces, para el plan Previch en el 55 lo que va a hacer es decir que todo eso es una pesada herencia, ¿no? Es decir, que la economía está muy caliente, no lo dicen en esos términos, eso es lo que van a decir el macrismo hoy, ¿no? Pero como para hacer un paralelismo, que está claro. Igual Entonces, acá en este libro sí. también cita al diario La Nación, ya existía por aquellas épocas también un rol importante de los medios de comunicación, Sí, claro. para arengar también, ¿no?, esta crisis artificial, digamos, Exacto. que empiezan a plantear. Bueno, y ahí aparece entonces ese aumento de los precios agropecuarios, como dijimos en el bloque anterior, el aumento del precio de la comida para el pueblo y el restablecimiento de la libre importación de productos manufacturados, digamos, industriales. También aparece que hay que acudir al crédito exterior, ¿no? Ajá. Como otro elemento del plan Previch. Acudir al crédito exterior es... Pida prestado. Pida prestado, endeúdese, que con eso vamos a tratar de restablecer una economía que la pesada herencia no nos dejó más remedio que pedir, digamos, acudir al préstamo exterior. Desarticular la intervención estatal en la economía, ¿no? Otro elemento que aparece, dejar en manos de la libre competencia y de las personas privadas e individuales el ejercicio económico. Esto quiere decir que el Estado no
no va a tener una mirada estratégica sobre la economía, sino que va a estar la economía de libre mercado, justamente. Claro, otra vez, ¿no? Otra clave para pensar siempre en esas continuidades, digamos, en cada restauración del proyecto oligárquico, para pensar, bueno, cuál va a ser el rol del Estado y cómo también siempre ha habido un mecanismo de construcción de imaginario en relación al Estado, que es como una cosa pesada, que obstaculiza, ¿no? Que crece demasiado, Claro. que los ñoquis... Que atiende a los que más necesitan y todo eso, diga, bueno... todo gasto. Ellos ideológicamente propugnan una sociedad en la cual sálvese que pueda, digamos. Claro, ¿no? sí, es el individualismo, digamos. El modelo cultural es el individualismo. También plantea el plan Previs, que va a sonar muy familiar a la actualidad, va a decir que se admita el aumento de precios ante una economía caliente de consumo y de muchas industrias y pleno empleo. En realidad eso está mal. O sea, el pleno empleo, la generación de industrias y el consumo de la mayoría del pueblo, de los trabajadores y las trabajadoras, lo que hace es termina como consecuencia de un crecimiento de los precios. Es decir, los precios, todo está muy caro, entonces hay que admitir eso y esa inflación que está en el círculo virtuoso del consumo y de la producción, lo ve como algo negativo. Si lo que importa es que no hay que admitir el alza de los precios y hay que congelar los salarios, plantea Previs también, ¿no? Digamos, ¿no? Hay unas cuantas cositas clásicas, ¿no? Es como un bombardeo ya sofisticado, digamos. Exacto. ¿Qué también propone el plan Previs? La subvención a la producción rural, ¿no? Mira. Por un lado, en los primeros postulados planteaba el hecho de aumentar los precios agropecuarios y por otro lado subvencionar. O sea, ya ni siquiera los sectores dominantes tienen que invertir, ¿no? Además de lo de la renta diferencial esta que vimos en el programa anterior acerca de ya los privilegios que tiene el sector agropecuario como para además ser subvencionado y además tener la posibilidad de aumentar los precios. Y esto va a tener como consecuencia transferir una parte del ingreso real del resto de los sectores del país. Es decir, cuando estamos hablando de que hay que subvencionar la producción rural, estamos diciendo, ¿de dónde sale ese dinero? Del Estado, que ellos no quieren que intervenga en la economía. Se entiende que hay una contradicción ahí, ¿no? El Estado no tiene que intervenir en la economía. Porque es de ellos. Claro, porque es el club el Estado, como decían los marxistas más ortodoxos, es el club de la clase dominante, ¿no? Entonces, ellos, que casi desde el lugar de club de la clase dominante, lo que va a plantear es que ese Estado no intervenga en la economía, pero sí intervenga para subvencionar la producción rural, ¿sí? Donde están las familias patricias de la oligarquía. Auspiciar también empréstitos e inversiones privadas del extranjero. Ya lo dice 2 veces en el plan, ¿eh? Por un lado dice... Un eufemismo acá utiliza. Claro, por un lado dice admitir el alza de precios y buscar inversores extranjeros, y por otro lado dice auspiciar empréstitos en el marco de las inversiones de los extranjeros. Es decir, además darle el reaseguro a los extranjeros que van a ser subvencionados también en algún momento, ¿no? Y bueno, muchas cosas más, ¿no? Devolver a la actividad privada el manejo del comercio de los cereales y las carnes. Y ahí llegamos al comercio exterior, digamos. Ahí llegamos a la frutilla del postre de toda política liberal en contra del pueblo en relación a la matriz productiva debe ser la matriz de producción primaria con precios internacionales para que la comida, lo que produce la tierra, sea cara hacia adentro del país y con un cambio de moneda extranjera beneficioso para que ganen cada vez más los productores rurales. En síntesis, que todas las medidas económicas tienden a liberalizar la economía para que unos pocos hagan negocios para beneficio propio. Por eso Perón en Los Vendepatria hace esta arenga, ¿no?, de advertencia, de ojo, que las consecuencias del plan Previs justamente son que el pueblo no sea parte de la nación. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, Hernán, nos vamos a encontrar en el próximo programa. Bueno, terminamos a todo ritmo, sí. Nos veremos en el próximo programa. Pensar colectivamente la historia es fortalecer la memoria política del pueblo. Las patas en la fuente, un programa de historia. Edición Martín Sanchís. Conducción, Amancay López y Hernán Pacheco. Las patas en la fuente, un programa de historia argentina.